Bueno, no sé si me escuchan todos. Para comenzar, estamos. Este, Vamos a probar un poco el audio. ¿Me escuchan bien? Por favor, comenten si es que me escuchan bien, cosa de que podamos arrancar nomás. O tienen dificultades con el audio. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos bien con el audio? Perfecto. Ahí está. Gracias, María. Ahí me responde que me está escuchando bien. Bueno, darle las buenas tardes a todos. Nuevamente en otro encuentro virtual para consolidar, ¿no?, este contacto con la cátedra y los alumnos en tiempos nuevamente, como habíamos mencionado la semana pasada, complicados, difíciles por bueno, el contexto sanitario que estamos viviendo, ¿no? Pero tratando de generar distintas estrategias, distintos puentes que tengan que ver con justamente la construcción de estas instancias, ¿no?, de comunicación entre esta cátedra de procesos americanos 4 y todo el alumnado, por supuesto. Bueno, lo que me interesa a mí, como les había comentado en el mensaje del día de ayer, es que si existían dudas con respecto a los temas que estamos viendo. Nosotros, como ustedes saben, espero que de aquí a todos los encuentros que tengamos lo hagan con el programa en mano, que estas clases la acompañen con el programa en mano y, bueno, si es posible también la bibliografía también a mano, ¿no?, como para que ustedes vayan señalando a ver cada tema qué bibliografía es con la que estamos trabajando. Nosotros comenzamos la cátedra desde un punto de vista temático, digamos, o cronológico, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando este orden oligárquico comienza a resquebrajarse. ¿Bien? Este orden oligárquico que va a tener predominio justamente durante esta etapa de consolidación de los Estados-nación, luego de la independencia, ¿no?, luego de aquel largo proceso de independencia, cuando se van a conformar en toda América Latina estos nacientes Estados-nación. Este proceso va a estar a cargo justamente de una dirigencia oligárquica, cuyas características, bueno, ustedes ya analizaron, ya lo saben, estas características de un grupo cerrado, este grupo de notables que van a ser, que van a estar asignados por esa fuerte impronta que tiene que ver el hecho de tener un apellido ilustre, de contar con riquezas. Son aquellos que de alguna forma van a construir el Estado-Nación y también van a ser los encargados de generar en cada uno de los países el modelo de producción de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la Argentina, quienes van a constituirse en la clase dirigente luego de la independencia va a ser justamente un sector oligárquico muy ligado a el modelo agropecuario, ¿no?, especialmente aquellos grandes hacendados, dado que la Argentina, por eso es que la Argentina inicia esta inserción en el mercado mundial en esta etapa como productor principalmente de carnes y cereales. Lo mismo sucede en Bolivia con la clase dirigente que va a tomar el poder, que va a estar muy ligada con los sectores mineros, ¿no?, la minería. En definitiva, América Latina se va a insertar luego de la independencia y
iniciando esta conformación y la consolidación de los Estados-nación, se va a insertar en el mercado mundial como productor y exportador de materias primas, ya sean trigos, cereales y carnes, ya sean frutas, como a esos países tropicales, sea el café, como en el caso de Brasil, sea la minería, como en el caso de Bolivia, de Chile, ¿bien? Es decir, productos primarios. Nosotros comenzamos a ver entonces cómo este orden oligárquico, principalmente en el plano político y social, comienza a resquebrajarse, dado de que se basó por mucho tiempo en un modelo político cerrado, conservador en lo político y liberal en lo económico, ¿no? Es lo que va a caracterizar esta etapa. Estos gobiernos van a excluir a la mayoría de la población, ¿no? Si decimos que es, como bien señala Ansaldi, que estos gobiernos oligárquicos se caracterizan por gobiernos de una base social angosta, esto quiere decir que son muy pocos, ¿no? Y la mayoría son los que están excluidos. Y bueno, justamente la presión de todas estas poblaciones que comienzan a presionar para una mayor, y a protestar, y a reclamar para una mayor participación política, y obviamente para una ampliación de la ciudadanía social también, es el momento en donde comienza a resquebrajarse el poder de estos sectores oligárquicos. En la Argentina se va a dar a través de la vía reformista, con la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, que va a hacer posible el fin de estos gobiernos sucesivos de gobiernos oligárquicos, y el arribo de un nuevo sector político al gobierno, que va a ser la Unión Cívica Radical, en 1916. En Uruguay también, Valle, digamos que va a ser el representante, ¿no?, de estos gobiernos que van a ampliar la participación política, o la ampliación de la ciudadanía, que van a hacer posible la ampliación de la ciudadanía política y social. Cuando decimos social, estamos hablando de ciertos derechos, ¿no?, que comienzan que este Estado, que el Estado comienza a otorgar a sus ciudadanos, como ser una cierta ampliación del voto, algunos derechos que tienen que ver con lo laboral, la reducción de horas de trabajo, principalmente en las ciudades, ¿no? El tema de las 8 horas, la educación gratuita, la extensión de esta educación. Es decir, de que esta etapa que nosotros comenzamos en el programa es una etapa justamente, como bien lo señala el eje número 1, que tiene que ver con de las repúblicas ampliadas. Por eso es que de ahí es donde viene justamente el título, ¿no? A mí me interesa saber si este proceso, que lo hemos visto con Valle, y bueno, también ha ido a través de una vía revolucionaria, la vía reformista, Argentina, Uruguay, y hay una vía revolucionaria también por la cual este poder oligárquico comienza a desquebrajarse, que es la vía revolucionaria. El mayor, o el ejemplo más representativo de esto, va a ser justamente la Revolución Mexicana. Como bien señala Mires en el artículo que nosotros tenemos para trabajar para este tema, va a ser la primera revolución social de América Latina y del siglo XX también. Va a ser una de las más importantes, una de las primeras y una de las más importantes de América Latina, con las grandes implicancias que va a tener, ¿no? Es una revolución muy compleja, pero que va a dejar a la luz los reclamos más antiguos, ¿no?, y que van a cruzar a toda América Latina, que es una de ellas, por ejemplo, la problemática de la tierra. Recordemos que la reforma agraria va a ser un reclamo que va a cruzar a toda América Latina. Lo vamos a ver en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Cuba y en México también, ¿no?, que comenzamos a ver. El tema que es la problemática de la tierra, justamente. Es un proceso muy complejo el de la Revolución Mexicana, pero que va a dejar muchísimas implicancias importantísimas, ¿no? Dado de que como revolución social en sí, por
los diversos sectores sociales que va a aglutinar a su alrededor, por los protagonistas, también los distintos actores que van a participar, y por supuesto por el gran legado que va a dejar esta Constitución de 1917, que va a ser una de las primeras constituciones reformistas, ¿no?, de América Latina, y que muchos van a tomar como ejemplo, ¿no? Digamos que la Revolución Mexicana no va a quedar como un hecho aislado, sino más bien que va a tener una amplísima repercusión en toda América Latina. Frente a una sociedad latinoamericana contestataria, ¿no?, crítica, muy crítica de estos gobiernos oligárquicos, del pensamiento liberal de la época, de este pensamiento que había sido durante tanto tiempo el eje central, ¿no?, de la intelectualidad y de la política, como por ejemplo el de Civilización y Barbarie, el del orden y el progreso indefinido que provenía de Europa. Es una sociedad latinoamericana que va a empezar va a ser muy crítica, ¿no?, de su realidad social en toda la región. Bueno, es la época en donde comienzan muchos a dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro, a revalorizar lo nuestro, digamos, entre comillas, nuestro. Es la época en donde, bueno, están los textos, por ejemplo, de José Hernández, en Martín Fierro, como cuando se comienza a buscar ese ser nacional, ¿no?, que va a estar en la Argentina ligado a la figura de una figura autóctona, ¿no?, digamos, representativa del lugar, que tiene que ver con el gaucho. En México será el charro, aquel hombre mestizo de campo que cobró un protagonismo muy importante durante la Revolución Mexicana, con esos sombreros grandes, todo armado, producto justamente, todas las fotos que ustedes puedan googlear y ver de la Revolución Mexicana, en todas estas figuras están todas armadas hasta los dientes. Y bueno, digamos que esta figura va a ser representativa del ser nacional mexicano, ¿no? En Perú también se va a empezar a revalorizar a aquellas civilizaciones, aquellas grandes civilizaciones autóctonas como es la civilización inca. Es decir que la Revolución Mexicana se va a dar en un contexto ciertamente y va a dar lugar, también va a tener muchas implicancias para incrementar, ¿no?, esta sociedad crítica latinoamericana. En la reforma universitaria de 1918 en la Argentina también va a tener mucho que ver el tema de la Revolución Mexicana. Bueno, las grandes protestas, las grandes movilizaciones que se realizan en América Latina siempre van a tener en ese entonces, a comienzos del siglo XX, como el faro de aquella Revolución Mexicana. Son muchísimas entonces las implicancias que va a tener la misma. La Revolución Mexicana justamente va a servir entonces también, va a formar parte de estos gobiernos que van a empezar a ampliar la participación, la ciudadanía política y social de sus habitantes. En este caso, a través de la vía revolucionaria. Porque si nosotros observamos la Constitución y las distintas reformas que se realizan durante esta revolución, también encontramos las mejoras en la calidad de vida y de condiciones de trabajo en México. También tenemos, bueno, la reforma agraria justamente, es decir que van a haber muchísimas reformas antes impensadas que se van a lograr justamente a través de esta vía revolucionaria. Por eso es lo que me interesa es conocer, a ver si esto quedó entendido, si quedó alguna duda con respecto a estos temas, como para ir avanzando un poco más. Ustedes me dicen. Voy a esperar a sus comentarios, a ver si les hace falta que refresquemos algo, que aclaremos algunos de los temas. Con total libertad. Y bueno, si no hay duda me lo dicen también, no hay problema.
escriban, escriban con confianza. Bien, está todo claro. Necesitan reforzar algún tema. Díganme, con confianza nomás. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar entonces un poco más en el programa hacia los cambios en el orden internacional. Vamos a dejar un poco el plano económico para la próxima clase, en donde vamos a ver bueno, aspectos económicos como el tema de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Revolución Mexicana se inicia en 1910 y en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial hasta 1919. Nosotros nos vamos a detener en un tema muy interesante y vamos a comenzar a ver un tema bastante importante que tiene que ver con la presencia de un país que comparte nuestro mismo continente, el continente americano, pero que en muy poco tiempo se va a constituir en una potencia, hasta el día de hoy justamente. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos comparte con América Latina el hecho de tener su origen como una colonia, en este caso como una colonia inglesa, en el extremo norte del continente. El hecho de también haber protagonizado un proceso de independencia, pero digamos que también, al igual que tiene ciertas líneas de similitudes, también las tiene de diferencias, ¿no? Y sin dudas, muchas de ellas tienen que ver con bueno, el hecho de haber constituido unas pocas colonias, a diferencia del continente, del resto del continente, en donde tenemos grandes extensiones, ¿no? Grandes extensiones de territorio ocupado otrora por el poder español. En cambio, Estados Unidos constituyó una pequeña franja, eran una serie de colonias, en una pequeña franja a los costados, a los bordes del Océano Atlántico. Estados Unidos comienza, digamos, su expansión al revés de lo que fue en América Latina. En América Latina tenemos grandes extensiones de tierra, como por ejemplo el Virreinato que constituía Nueva Granada, por ejemplo el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, que tenía una gran extensión territorial, que después se van a ir dividiendo. Por ejemplo, en el Virreinato del Río de la Plata, bueno, Paraguay, Bolivia, la Argentina, Uruguay. Estados Unidos va a tener un proceso, digamos, diferente, dado de que comienza con una pequeña extensión y luego comienza a expandirse. Comienza la expansión hacia el oeste, el famoso Far West, que es toda esta conquista del oeste, ¿no? Y toda la aniquilación de comunidades enteras, autóctonas, de comunidades indígenas enteras. Y a partir de allí, bueno,
luego viene un proceso de guerra civil entre el norte y el sur, un norte industrial y un sur, los estados del sur, que eran más proclives a una economía primaria, de productos primarios, agropecuaria. Cuando se produce esta guerra civil, bueno, los que triunfan en ese entonces van a ser los estados del norte, este estado industrialista, y bueno, a partir de este triunfo de la guerra civil es en donde Estados Unidos, una vez unificado, comienza toda su expansión económica basada principalmente en un agresivo desarrollo industrial, ¿no? Es decir, un fuerte desarrollo industrial que va a tener el país, que en muy poco tiempo, bueno, va a comenzar a rivalizar con las producciones de los grandes países industriales, ¿no? como Inglaterra, como Francia, como Alemania, es decir, que se va a encontrar a la par de este desarrollo industrial. Es decir, de que ya en las primeras décadas, en 1776, recordemos que es la independencia norteamericana, y ya para las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos ya se encuentra en este proceso de un fuerte avance económico, un fuerte desarrollo económico que va a tener el país. Y esto va a tener ciertamente muchísimas implicancias en la región latinoamericana, el hecho de contar con un país en pleno crecimiento y en pleno desarrollo económico, que a la par de este desarrollo económico tenía también un gran desarrollo militar. Generalmente todos estos países, conjuntamente con el desarrollo económico, lo hacen a través también de un desarrollo militar, justamente para salvaguardar, ¿no? Los intereses económicos de su nación. Bueno, para este tema del intervencionismo norteamericano en América Latina está el texto de Hans Conning, que es el intervencionismo justamente en América Latina. Es un texto muy interesante y bueno, Conning comienza hablando un poco del sustento ideológico que va a tener esta intervención, ¿no?, de Estados Unidos en América Latina. Estamos en pleno siglo XIX, en donde los países europeos industriales, las potencias, comienzan a desarrollar un notorio colonialismo en gran parte del mundo. Bueno, entre países como Inglaterra, Francia, comienzan a dividirse prácticamente. África, por ejemplo. Bueno, son conocidos y constantes el colonialismo británico alrededor del mundo, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, bueno, sin ir más lejos, las Islas Malvinas, que es lo que nos toca muy de cerca a nosotros. Bueno, es justamente esta época cuando Inglaterra comienza en este proceso, ¿no?, en este proceso de un fuerte colonialismo de los países europeos alrededor del mundo. Bueno, frente a este fenómeno, Estados Unidos entonces lo que hace es inmediatamente tratar de pararse frente a este avance constante de las grandes potencias europeas ante la región de América. Estados Unidos, a través de la doctrina Monroe, que es la declaración del presidente James Monroe en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, en su famosa frase "América para los americanos". A través de la misma, lo que este dirigente político aducía, por una parte, era prohibía de alguna forma a las potencias europeas a establecer colonias en el continente americano. Pero por otro lado tenía una doble lectura, dado de que aseguraba con esto de que toda la región latinoamericana estuviese bajo la órbita de una única potencia, que era Estados Unidos. El propio Estados Unidos entonces, a partir ya desde la doctrina Monroe,
con su América para los americanos, lo que establecía entonces era que América Latina pertenecía a la órbita norteamericana, que se encontraba ya en pleno desarrollo económico, ¿no? Un patente desarrollo económico y militar. Y un alto a la vez prohibiendo de alguna forma a que los europeos, las grandes potencias europeas, establezcan colonias en la región, en el continente americano. Era una especie de desvincular al continente americano del viejo mundo, Europa. Se prohibía a los europeos por establecer un colonialismo en el continente, y a la vez Estados Unidos asumía una posición de protector, ¿no?, del hemisferio occidental. Era una decisión unilateral. Estados Unidos en realidad no había consultado a ningún país de Iberoamérica, sino que era una declaración única de Estados Unidos. Era una declaración claramente contra Europa, y a la vez mostraba la intencionalidad de Estados Unidos de constituirse en protector y a la vez de estrechar los lazos, ¿no?, con los países latinoamericanos. ¿Pero de qué forma? Estos lazos, que sean estos lazos eminentemente económicos. Entonces, el porqué de esta posición de Estados Unidos, uno de los factores que ayudan a explicar esto es justamente el reservar para sí al resto del continente como su propio lugar de donde extraer materias primas y de donde vender sus productos, que constituyesen entonces sus mercados, ¿no?, sus nuevos mercados. De esta forma Konin hablan de un imperio informal, entonces, dado de que Estados Unidos en realidad no veía la necesidad de establecer un colonialismo en el continente americano. En vez de ello podía conseguir claramente un expansionismo a través de acuerdos, de los barcos, de las cañoneras, de poder proteger a la región por medio de métodos imperialistas. Y de esta forma también justamente Estados Unidos buscaba dar salida a sus productos derivados de la agricultura y de la industria justamente en la región latinoamericana, donde también colocar sus inversiones, y los países que más van a sufrir en carne propia esta presencia, esta fuerte influencia norteamericana, van a ser justamente los países que se encuentran en las proximidades geográficas de Estados Unidos, ¿no?, como México, los países centroamericanos. Más al sur quizás no tanto, como por ejemplo Argentina, digamos que durante muchísimos años, muchísimas décadas y siglos, ha estado mucho más vinculada a Inglaterra en el plano económico, digo, a través de acuerdos comerciales y demás, que con Estados Unidos. Los países que más van a padecer esta fuerte influencia de Estados Unidos van a ser justamente los que están más cercanos, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esta frase de alguna forma ilustra todo esto lo que decimos, ¿no? Estados Unidos entonces va a desarrollar un fuerte panamericanismo. Es decir, a lo largo del siglo XIX se va a comenzar a invitar a los estados iberoamericanos, latinoamericanos, a Washington, a solucionar conflictos, a garantizar acuerdos comerciales, a discutir acerca de guerra y paz. Este panamericanismo se va a convertir en un instrumento para la legitimación y consecución de los intereses norteamericanos en la región latinoamericana, ¿no? Va a originar también la expansión de Estados Unidos en la política, es decir, Estados Unidos durante esta etapa, a lo largo de todo el siglo XIX, no solamente va a tener una fuerte influencia económica en la región a través de inversiones, a través de préstamos a los distintos gobiernos latinoamericanos, sino también
que va a tener también una fuerte intervención en política, dentro de los gobiernos, no solamente económica, sino también política. Ya vamos a explayarnos un poco acerca de esto cuando veamos algunos ejemplos, ¿no? de cómo se patentaba esta intervención norteamericana en la región, tomando como ejemplos particulares algunos países. Los estados de Latinoamérica, entonces, desde un punto de vista económico y político, eran aliados de Estados Unidos, dado de que si perdían estas ventajas, era muy probable que los países latinoamericanos cayesen bajo la influencia económica de otras potencias, ¿no? Principalmente europeas. Siguiendo con este sustento ideológico de lo que estamos hablando, tenemos que hablar del destino manifiesto, del que habla Koning, ¿no? Este autor que tenemos para trabajar este tema. Del destino manifiesto. ¿Qué decía el destino manifiesto? Que la posición preponderante de Estados Unidos en la región era un anticipo de lo que era el destino final de Estados Unidos, ¿no? Para los norteamericanos, ¿no? Esto desde el punto de vista ideológico norteamericano. Se trataba de una misión histórica, que alimentaba la idea surgida de que la propia historia de los imperios mundiales, se trasladaba desde el este hacia el oeste. Desde China, por ejemplo el imperio chino, luego el imperio griego con Alejandro Magno, después seguía hacia el oeste con el imperio romano, después el imperio francés con el imperio napoleónico, luego con la revolución industrial, bueno, la gran expansión que va a tener Inglaterra, ¿no? El gran imperio durante esta época de colonialismo de la que estamos hablando, que va a tener Inglaterra, ¿no? A lo largo sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Este destino manifiesto entonces llegaba justamente, culminaba desde China, Grecia, Roma, Francia, Inglaterra, y culminaría con el gran imperio norteamericano, ¿no? Digamos que era el sustento ideológico desde el punto de vista político e ideológico de los Estados Unidos. En caso de necesidad se debía obligar, en caso de que fuese necesario, se debía obligar a los estados que así no lo quisiesen a disfrutar de esta civilización, entre comillas, norteamericana, ¿no? La forma de vida norteamericana, la famosa forma de vida norteamericana, que el hecho de la democracia, bueno, son muchas las reflexiones que podemos tener con respecto a esto, que no ha quedado en la historia, hasta en los últimos tiempos se habla constantemente de esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo durante la guerra de Medio Oriente, cómo la excusa para desarrollar los distintos envíos de tropas hacia Medio Oriente era justamente el hecho de que Estados Unidos lo que hacía era defender la libertad, la democracia, frente a un otro que era el enemigo, que era lo oscuro, que era la antidemocracia, que era todo lo contrario a lo que signifique o a lo que se ha interpretado como libertad. Bueno, después vemos cómo luego de instalar posiciones en Medio Oriente, lo primero que hicieron luego de las Torres Gemelas, por ejemplo, fue tomar posesión de los pozos petroleros, ¿no? Y ahí uno puede ver hasta dónde va el discurso por un lado y los hechos por el otro. Siempre hay un sustento ideológico que lleva a Estados Unidos a realizar un determinado acto de expansionismo, y después vemos cómo en la práctica esa práctica se aleja mucho de lo que en un principio era una defensa no de principios nobles, ¿no? Simplemente fue para posicionar, para hacer posesión de los pozos petroleros. Recordemos que Medio Oriente es muy rico en este recurso, ¿no? Y Estados Unidos, un país
industrial, una potencia industrial, lo que requiere justamente de mucho de estos recursos energéticos, ¿no? Bueno, ya desde entonces Estados Unidos comienza a llevar esta civilización, entre comillas, hacia el resto de la región latinoamericana, ¿no? Y aquellos que no lo quisiesen recibir, bueno, como dice Koenig, por la fuerza se tendría que hacer comprender a estos países latinoamericanos que les convenía formar parte de la famosa forma de vida norteamericana. ¿Mm? Bueno, nosotros tenemos varios ejemplos para hablar de este tema. Koenig, este autor con el que estamos trabajando, nos da muchísimos. Por ejemplo, el caso de Cuba. Cuba va a ser uno de los últimos países en independizarse de España, y lo va a hacer con la ayuda norteamericana, la ayuda militar, ¿no?, norteamericana. Van a independizarse, pero Estados Unidos, a cambio de esto, va a participar en los tratados de paz, y además va, una vez que se declare la independencia de Cuba, una vez que Cuba sancione su constitución, inmediatamente se introduce la famosa enmienda Platt dentro de la constitución. Esta enmienda lo que decía es que habilitaba a Estados Unidos, imagínense ustedes, dentro de una propia constitución de un estado latinoamericano, que en un artículo diga que Estados Unidos tiene participación en el gobierno, puede tener participación en el gobierno local. Es un atentado tremendo contra la soberanía de cualquier país. Bueno, esta enmienda, Estados Unidos introduce esta enmienda Platt en la Constitución cubana en 1901, y para que de alguna forma legitimando la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos de Cuba. Además, obviamente, fruto de esta participación de Estados Unidos en el proceso de independencia de Cuba, es que también se le otorgan distintos territorios, ¿no? Como por ejemplo el más conocido, para que Estados Unidos implante sus bases militares. Una de ellas, la más conocida, es Guantánamo, hasta el día de hoy, que pertenece a Estados Unidos y que sirve de prisión, ¿no?, además de base militar, de prisión, de terroristas, sospechados, los famosos enemigos del Estado norteamericano. Digamos que es un ejemplo de este expansionismo de Estados Unidos en Iberoamérica. Otro lo tenemos en Panamá. Panamá en un principio formaba parte de Colombia. Lo que sucede aquí es que el gobierno colombiano se niega a que Estados Unidos construya un canal que una los dos océanos. Porque el gobierno colombiano estaba negociando también con otros países, estaba como armando una licitación, ¿no? ¿Qué país era el que brindaba más beneficios económicos para Colombia? Estados Unidos, como habíamos dicho, la intención de Estados Unidos era monopolizar esta relación económica con los países, que los países latinoamericanos únicamente tengan estos acuerdos comerciales con ellos, y no con países europeos, y es por esto que ante la negativa del gobierno colombiano, Estados Unidos comienza a incentivar, a fomentar la independencia de Panamá, la separación de Panamá de Colombia, y lo logra, ¿no? Con el apoyo norteamericano, Panamá se separa de Colombia, declara su independencia, y Estados Unidos se cobra esta ayuda hacia Panamá construyendo este canal. Y además también haciéndose cargo de las regalías de todo lo producido con este Panamá, e instalando también bases militares para defender el canal construido, ¿no? Este canal que va a unir los dos océanos. Podemos dar muchísimos ejemplos con respecto a esta influencia que va a tener. Como nosotros vemos aquí, no solamente es una influencia entonces económica, sino también
que va a ser una influencia, va a tener una influencia política muy fuerte, ¿no? No hay que irse tampoco tan lejos, ¿sí? Como siempre decimos, la historia no siempre es pasado, sino también presente. Hoy por hoy también Estados Unidos tiene una fuerte presencia en todo el mundo y en América Latina principalmente, ¿no? Uno de ellos es a través de uno de los organismos internacionales, uno de los organismos financieros internacionales más importantes, que es el Fondo Monetario Internacional. Si bien el Fondo Monetario Internacional está compuesto por los aportes de muchísimos países, los principales que constituyen y que integran el directorio son justamente los países industriales. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, pero en la dirección, en las directivas, quienes están ahí, quienes manejan todo, es justamente los norteamericanos. No por nada todas las negociaciones con el FMI se hacen justamente en Estados Unidos. Y hoy por hoy no se puede decir que el Fondo Monetario Internacional no influye, además de económicamente, también políticamente, ¿no? Baja distintos planes de famosas de estabilización, estos famosos planes de reducción de salarios, el Estado está gastando mucho, reducción de empleo, que tienen consecuencias importantísimas en todos los países. Esto no solamente lo hacen en la Argentina, sino que en todos los países latinoamericanos, ¿no? Quizás nosotros tenemos la historia más funesta con la relación entre el Fondo Monetario y la Argentina, ¿no? por los hechos pasados, en el 2001, cuando el país explota justamente producto de estas deudas contraídas constantemente con el Fondo Monetario Internacional, y por la situación actual, ¿no? de los últimos años, como en los últimos 4 años de gobierno nos acercamos al fondo, adquirimos préstamos con el fondo, y a partir del 2019, cuando culminó aquel gobierno de Cambiemos, tenemos una deuda millonaria, ¿no? E impagable, hoy por hoy impagable, de la Argentina, que sin dudas va a influir en la economía y en la política. Los países que tienen este tipo de deudas ciertamente están condicionados, ¿no? políticamente por sus acreedores, ¿no? El máximo acreedor justamente, y por qué Estados Unidos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, pero las negociaciones obviamente se hacen en los Estados Unidos. Bueno, volvamos otra vez entonces. Nosotros vemos ahí cómo la historia, nosotros discutimos el presente, también es posible discutir el presente justamente a través de estos hechos históricos, ¿no? Que es un ida y vuelta. No son cosas que han pasado y que han quedado allá en el tiempo, sino que son situaciones muy parecidas a las actuales, ¿no? Y son situaciones también de dependencia, de dominio económico, pero muy actuales. Bueno, este intervencionismo no solamente se va a extender a lo largo de todo el siglo XIX y principios del siglo XX a través de lo que habíamos hablado de la enmienda Platt, de la construcción de Panamá como ejemplos, ¿no? De muchos que ustedes van a encontrar en el texto de Konin, sino también a lo largo del siglo XX. Una de las consecuencias de este intervencionismo, bueno, lo encontramos por ejemplo en Cuba. Luego de la revolución de 1959 se produce el bloqueo, se declara el bloqueo norteamericano a la revolución liderada por Fidel Castro. Lo que hace es que se prohíbe el comercio con Cuba, se interrumpe y se prohíbe el comercio con Cuba, con excepción de alimentos, ¿no? Si ustedes pueden ver alguna foto, o si tuvieron la oportunidad de viajar, o alguno de sus amigos, o alguna foto que puedan encontrar, Cuba es un país que ha quedado en el tiempo, justamente producto de este bloqueo norteamericano, ¿no? Luego de la revolución de 1959. Bueno, cuando uno analiza la revolución también, que lo vamos a hacer más adelante, también uno puede entender a través de esta historia, ¿no? De esta larga historia, desde la enmienda Platt
en adelante de una larga historia de un fuerte intervencionismo norteamericano en la región y particularmente en Cuba. Sin dudas este elemento económico ha perjudicado muchísimo al país cubano. Por otra parte, luego de la revolución, Estados Unidos lo que hace es alentar y participa también apoya una contrarrevolución que fracasa en Bahía de los Cochinos, en donde queda muy mal parado Estados Unidos, dado de que este apoyo se hace público, y además porque esta contrarrevolución fracasa. Dado de que muchos cubanos ante este ataque del exterior se ven muy identificados con lo local y con los objetivos de la revolución. En Chile ocurre lo mismo. En 1973, por ejemplo, con el golpe militar que se produce contra el presidente Allende. Allende es un presidente socialista que asume que es elegido democráticamente y que tiene un plan de reformas que incluían nacionalizar el sector minero, nacionalizar los bancos, las industrias, de implementar una reforma agraria, relaciones diplomáticas no solamente con Estados Unidos, sino abrirse un poco, ¿no?, con China, Corea, con Rusia. Recordemos que estamos en una época de Guerra Fría también, en los años 70. Estados Unidos entonces inmediatamente suspende todos los créditos al país, dado de que veían el gobierno de Allende como una amenaza contra el libre mercado, contra esta economía, ¿no? Que estas reformas, este plan de reforma que tenía Allende, era una amenaza, ¿no?, para los intereses norteamericanos. Y hay un fuerte aumento de préstamos hacia el ejército chileno. Las sanciones financieras van a tener efectos que produce Estados Unidos contra Chile, va a tener unos efectos sociales muy críticos, que van a profundizar la crisis ya política y social de Estados Unidos, de Chile, y esto va a dar lugar a disturbios, huelgas que van a conducir justamente al golpe de Pinochet al gobierno de Allende en 1973. Bueno, son muchísimos los trabajos que se han publicado con respecto a la participación de Estados Unidos apoyando distintas dictaduras militares en la región latinoamericana. Estamos en plena, recordemos, nuevamente insisto, estamos en plena Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos que el mundo se divide en dos, ¿no? Un bloque soviético y un bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos. Estados Unidos nuevamente ve a la región latinoamericana como algo propio, como algo que tiene que estar bajo su influencia, y ante ciertas amenazas comienza a reaccionar, principalmente a través de los acuerdos económicos, presiones económicas, a través de préstamos y condicionando las políticas locales, o bien a través de el fomentar dictaduras militares, ¿no? El golpe de Estado. Los años 60 y 70 van a ser característicos en la región latinoamericana de una serie de golpes de Estado que se va a producir en la región. Bueno, en 1973 el de Pinochet, 1976 el de Argentina, por ejemplo, y los Estados Unidos van a apoyar económicamente a estos gobiernos, ¿no?, a través de distintos préstamos. Por esto es que no nos podemos asombrar que cuando finaliza, en el caso argentino, por ejemplo, en 1983, la experiencia, la nefasta experiencia de la última dictadura militar, la deuda externa se había incrementado, pero por las nubes. Se había multiplicado muchísimo esta deuda externa, que lo que va a hacer es dejar un país económicamente devastado para Raúl Alfonsín, ¿no?, que fue el presidente elegido luego de aquella dictadura militar. Y de allí, por eso, las dificultades que va a tener Alfonsín a lo largo de su gobierno, ¿no?, el tema del fracaso de los diferentes planes, el plan primavera, el plan austral, la hiperinflación, producto de todas estas deudas contraídas, ¿no?, deudas millonarias e impagables también, que había contraído las dictaduras militares. Y esto también
por otra parte, lo que revela es justamente el fuerte apoyo económico que tenían los gobiernos norteamericanos hacia las dictaduras militares en América Latina. ¿Y cuál era la función? ¿Por qué Estados Unidos financiaba estas dictaduras militares? Principalmente para evitar estas experiencias de izquierda, ¿no? Socialistas, comunistas, evitar revoluciones. La experiencia de Cuba, de la Revolución Cubana en 1959, había constituido una alerta para Estados Unidos en este sentido. Si la Revolución Cubana había significado para grandes sectores de la población latinoamericana un ejemplo a seguir frente a dictaduras, frente a injusticia social, a constantes dictaduras, para Estados Unidos implicaba un fuerte llamado de atención para evitar en adelante que se vuelvan a replicar en otras partes de la región otros focos revolucionarios, ¿no? Y para ello las dictaduras militares eran una gran herramienta para contener todo tipo de avances revolucionarios en la región. De ahí el apoyo entonces de Estados Unidos. Bueno, en el caso de Bolivia también tenemos cómo en 1952 se produce la Revolución Boliviana, que también la vamos a ver más adelante. Vamos a tener una clase exclusivamente para ver la Revolución Boliviana. Cómo a través de diferentes reformas que se realizan, como la reforma agraria también, nuevamente ustedes, cada vez que hablamos de reforma agraria, ustedes pueden ver nuevamente cómo el tema, cómo cobra importancia otra vez esta problemática de la tierra, ¿no? Que cruza a toda América Latina, que habíamos mencionado hace un momento. Bueno, las diferentes reformas que va a llevar a cabo esta revolución en Bolivia. Perdón, se cayó. En Bolivia, lo que va a hacer es justamente, va a quedar limitado de alguna forma. ¿Por qué va a quedar limitado? Por los préstamos norteamericanos. Estados Unidos va a realizar, si bien se nacionalizan las minas, hay un fuerte control de la producción y la venta de los hidrocarburos en Bolivia, Estados Unidos va a tener una fuerte participación financiando también este gobierno, y a la vez, a través de ese financiamiento se aseguraba una participación en algunas de estas reformas. Es decir, por ejemplo, en todas las reformas que hubo con la parte de hidrocarburos, los técnicos norteamericanos tuvieron una amplísima participación. Al igual que los gobiernos del MNR, del Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, se van a ver muy limitados, ¿no? Frente a las exigencias norteamericanas, que van a ser los que van a financiar a estos gobiernos a través de préstamos. Entonces, para ir cerrando, tenemos que decir que este intervencionismo norteamericano se va a extender a lo largo de todo este periodo a través de distintas modalidades. Conin habla de política del garrote, de una modalidad de la diplomacia del dólar. En otro momento hubo una modalidad de la buena vecindad y de la alianza para el progreso. La política del garrote es aquella, como su nombre lo dice, de una política directa, de una política militar, brusca, que tiene que ver con este intervencionismo militar, ¿no? Como para presionar a algún gobierno que no seguía los lineamientos norteamericanos. ¿Qué hacía Estados Unidos? Inmediatamente enviaba las cañoneras, enviaba los buques de guerra, enviaba sus marines para invadir directamente la región, el país. Esto sucedió, por ejemplo, en Nicaragua. Tenemos un texto en uno de los prácticos que ustedes después van a ver cómo los buques y las cañoneras van directamente a invadir estos países. Bueno, el hecho, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, también como en el texto pudimos ver en medio de este carrusel de revoluciones que habla Mires, cómo los barcos y las cañoneras también en un momento están en las costas, ¿no? del Golfo de México.
Esta es la política del garrote, es enviar directamente a los ejércitos, ¿no? Hoy nosotros lo podemos ver como esta política fue y es muy común en la región de Medio Oriente. Constantemente los soldados norteamericanos yendo al lugar, estableciéndose ahí en el lugar. ¿Bien? La diplomacia del dólar habla de una práctica de cooptación económica y financiera dirigida a países más o menos atrasados. Es una era presentada como una política que no era egoísta, sino que era algo noble y altruista, ¿no? El tema de los préstamos, que había que ayudar a los estados iberoamericanos a mejorar su nivel de vida, su cultura, conseguir el orden de sus fronteras, asentar sus democracias. Tenía un carácter de misión civilizadora, ¿no? El derecho a... y nuevamente acá como Estados Unidos se otorgaba este derecho unilateral. Esto se adaptaba a un imperialismo norteamericano que no quería ser agresivo, sino de una forma paternal, pero que perjudicaba enormemente, ¿no? A los estados iberoamericanos a través de los préstamos que se hacían impagables y que, como mencionábamos hace un momento, a lo largo de la historia y en la actualidad, este tipo de préstamos terminan condicionando tanto a la sociedad local como a los gobiernos. Condicionan sobremanera. No es lo mismo un plan de gobierno de un estado que no tiene deuda externa con Estados Unidos principalmente, que un plan de gobierno que tenga que ser desarrollado, que tenga que ser elaborado y que tenga que ser llevado a cabo con una deuda económica, con un acreedor como Estados Unidos, que constantemente se fija a ver en qué gastás y en qué no tenés que gastar. Y lamentablemente este tipo de deudas y este tipo de miramiento que tiene Estados Unidos y este tipo de control que tiene Estados Unidos siempre llevan a los grandes recortes en las áreas sociales, ¿no? Educación, salud, etc. No por nada, hace unos años, todos nosotros, en el año 2018, todos nosotros fuimos testigos de cómo este recorte llevó a eliminar el Ministerio de Salud. Imagínense ustedes lo que hubiese sido vivir y padecer toda esta pandemia que actualmente estamos sufriendo sin un Ministerio de Salud. Bueno, por eso es que decimos que este tipo de préstamos terminan siempre condicionando y perjudicando, ¿no?, a los países iberoamericanos a lo largo de la historia y en la actualidad. Bueno, nos fuimos un poquito, volvamos otra vez. Habíamos hablado de la política del garrote, la diplomacia del dólar y la buena vecindad. La buena vecindad, bueno, esto tiene como trasfondo la crisis de 1929, la crisis económica, en donde Estados Unidos se le hacía muy caro. Recordemos, se produce la caída de la bolsa de Wall Street, hay poco dinero, una gran crisis económica que se inicia en Estados Unidos y se expande por todo el mundo. Hay muy poco dinero, bueno, les resulta muy caro a Estados Unidos enviar a los Marines o prestar o a realizar préstamos. Entonces lo que practica Estados Unidos ahí es una política de buenos vecinos, de llevarse bien con los países latinoamericanos, realizar acuerdos de ayuda mutua, de comercio mutuo, que se produce justamente, hay que entenderlo en este contexto económico, ¿no? En que ninguno de los estados quiere gastar dinero, principalmente Estados Unidos, que recién está saliendo de la crisis económica. Y finalmente, una nueva modalidad que menciona Conin es la Alianza para el Progreso. Esta Alianza para el Progreso se produce al final de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, y Estados Unidos se ve en la obligación de defender a la región contra el comunismo, ¿no? Para defender valores como la democracia, el capitalismo, la economía de mercado. Un hecho que va a impulsar, que le va a dar un fuerte impulso a la Alianza para el Progreso va a ser justamente la Revolución Cubana. Una vez que se produce la Revolución Cubana, uno de los instrumentos utilizados por Estados Unidos para contener futuras focos revolucionarios en la región es justamente esta vertiente económica, ¿no? Esta vertiente económica que va a ser la Alianza para el Progreso, que básicamente es una serie de préstamos que se realizan
a los países latinoamericanos, que Estados Unidos realiza a los países latinoamericanos para distintos gastos, ¿no? Distintos gastos que tienen que ver con infraestructura a los países latinoamericanos. Y a cambio de esto, bueno, los países de la región se ven obligados a apoyarlos, a apoyar a Estados Unidos en su lucha, en su famosa lucha contra el comunismo. De igual forma se crea la OEA, por ejemplo, en 1948, que es la defensa y preservación de la democracia en América, además de la colaboración, ¿no?, y solidaridad entre los países latinoamericanos. En la conferencia de Río, también en 1947, nuevamente los países latinoamericanos se reúnen, de la región, perdón, porque también incluye a Estados Unidos, se reúnen para sellar estos acuerdos, ¿no? Acuerdos que esconden principalmente estos intereses norteamericanos de defensa de la región frente a la amenaza del bloque soviético. Para evitar que el bloque soviético, si antes con la doctrina Monroe se quería evitar que las potencias europeas pudiesen hacer negocios en la región, ahora lo que se intenta es evitar de que la Unión Soviética tenga algún tipo de influencia también en Latinoamérica. Es una decisión nuevamente unilateral y que son conferencias que, tanto la creación de la OEA o la conferencia de Río, que de alguna forma desnudan esta decisión de solamente de defender sus intereses de Estados Unidos, ¿no? Dado de que, por ejemplo, cuando se produce la guerra de Malvinas, la Argentina saca a relucir estas conferencias, ¿no?, estos tratados en Río, la creación de la OEA, de la defensa de los países latinoamericanos contra una potencia extranjera. Y bueno, ahí Estados Unidos lo que hace es justamente hacer oídos sordos, ¿no? Termina apoyando justamente a Inglaterra, y no a un país latinoamericano. Es decir, que la Alianza para el Progreso, al igual que el resto, devela justamente todos estos tratados que son realizados de manera unilateral y que tienen como principal objetivo la defensa de los intereses norteamericanos en la región. ¿Bien? Es un texto muy interesante el de Koenig, que está en el drive que el profe Lagos subió, así que los invito a que lo lean y comiencen entonces a realizar una lectura crítica, a tomar apuntes de este texto. Aprovechemos este tiempo de cuarentena para empezar a adelantar no solamente con los temas, sino también con la biografía. Es muchísima la biografía, así que ahora que tenemos un poco de tiempo vamos trabajando en esto, ¿no? Digamos que con estas clases, con algunos PowerPoint que estamos subiendo, con los prácticos, la idea es que sirvan de guía para poder tomar la bibliografía y comenzar a realizar este trabajo analítico. Bien. Para el próximo encuentro, lo que vamos a hacer es ya introducirnos también en lo que va a ser la parte económica. ¿Bien? Ya vemos lo político, vimos ahora el tema de la intervención norteamericana. Vamos a trabajar con el tema de la economía en la región durante esta etapa, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Quedó, sobre todo con este tema, es un tema de muchísima actualidad. El tema de Koenig, tómenlo así también, no solamente como procesos históricos, sino también que son procesos que tienen fuertes implicancias en la actualidad, sin dudas, en todo lo que estamos viendo, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos de que es Estados Unidos sin dudas una de las potencias, si no la máxima potencia mundial, y bueno, es también hacer una lectura y un análisis del presente al leer la lectura de Koenig. No sé si quedó alguna duda. Para la parte, acá me preguntan, para la parte económica, ¿no? Ustedes recuerden qué texto van. Ustedes siempre en las clases, por favor, siempre estén con el programa a mano. Ustedes pueden ver que hay una parte del programa en donde están los contenidos y después pasamos a nuevamente el programa, pero donde vemos específicamente los textos.
Bueno, para la parte económica tenemos el texto de Historia Económica de América Latina. ¿Mm? Después también tenemos el texto de Gerchunov y Yach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Bien. Esos son los textos que tenemos para trabajar la parte económica. ¿Mm? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Bien. No sé si quedó alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. ¿Quedó alguna duda o quedó todo clarito? ¿Mm? El texto de Corona y Standard, estoy pensando de que este texto lo tenemos en forma completa, a todo el texto en la fotocopiadora de Vivi. ¿Mm? Por favor, revisen si es que está las páginas. Ahí ustedes van a ver en el programa que están con las páginas. Con el Standard en este caso es de la página 59 a 116, la parte que nos toca ver. Después fíjense si se encuentra en el Drive. Si no, vamos a... está todo el libro en la fotocopiadora Vivi, al lado de la facultad. Lo que hay que hacer es únicamente sacar copia de las páginas, ¿no?, que nos interesan a nosotros. Está todo el libro fotocopiado porque es un texto bastante ameno con lo que tiene que ver con esta parte económica, ¿no?, de América Latina. Bueno, tenemos esas dos posibilidades entonces. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó clarito entonces todo? Bueno, seguimos entonces trabajando, seguimos con este trabajo de lectura analítica. Lo más importante, recuerden, es todas estas clases, las guías de los prácticos únicamente sirven para eso, para guía. Los PowerPoint sirven para guía. Lo más importante es tomar la bibliografía y comenzar a trabajar, ¿no?, con la bibliografía, con los textos. Empezar a tomar apuntes, empezar a señalar, a ver todo lo que estamos viendo, los aspectos más importantes, las problemáticas más importantes que estamos abordando en cada una de las clases. Bien, bueno, nos encontramos entonces la semana que viene y bueno, a seguir en casa y a seguir con la lectura. Un saludo grande a todos y a cuidarse.